Hola, muy buenas tardes a todos que nos acompañan en el día de hoy. Les doy la más cordial bienvenida. Si pueden ir colocando en el chat su nombre, su organización y de dónde de dónde se están conectando, si es un médico primario, si es una enfermera. Así que por favor en el chat hagan uso de él para darnos a conocer en estos breves minutos antes de comenzar. Muy bien, veo que por ahí se están presentando a José Alvarado, bienvenido, Yanira, Gisela, el doctor Juan M. Román, bienvenido a todos. Súper, gracias nuevamente por estar conectándose con nosotros. Quiero entrar entonces a unos pequeños anuncios que tenemos disponibles. Recuerden que tenemos un servicio de traducción. En el día de hoy está disponible al seleccionar el modo abajo en la barra de interpretación. Ahí puede escoger si va a entrar a la sala donde se hablará inglés o se hablará español, que esta es la sala principal. Así que este es un servicio que estamos integrando y también nuestro compañero Julio, que está como asistencia técnica, le ha colocado por el chat las instrucciones. Quiero recordar brevemente unas guías generales. Nosotros le invitamos a encender su cámara siempre y cuando pueda, porque queremos conocerle. Promovemos la participación activa, queremos que este espacio pueda compartir sus experiencias y escribir en el chat en cualquier momento durante toda la sesión. Voy a ir rápido por la agenda. En el día de hoy tenemos la introducción y bienvenida. También tenemos las guías generales del proyecto, que se llama el proyecto de telementoría interactiva para profesionales de la salud. La metodología ECO, que es la cual nosotros abarcamos durante esta sesión, que utilizamos los casos clínicos para conocer, ¿verdad?, de nuevas estrategias y prácticas aplicables. También tenemos lo que es los créditos de educación continua que van a ser ofrecidos con la participación de este ECO. Tenemos unas métricas de evaluación, una preprueba. En esta ocasión contamos con dos expertas, así que estamos muy entusiasmados de tener a esas dos expertas que van a dar dos didácticas. Vamos a dar también una preprueba antes, una postprueba, la presentación y discusión del caso clínico, unas recomendaciones que vamos a estar discutiendo ¿verdad?, en grupo, así que esa discusión del caso todos están invitados a participar, una evaluación y luego los anuncios y cierres. Le quiero mencionar que este proyecto que se llama la Mentoría Interactiva para Profesionales de la Salud tiene la visión de abordar las necesidades de la salud en la comunidad mediante la retención de los profesionales de la salud y crear acceso a servicios de calidad. Así que nuestras iniciativas incluyen la serie ECO, también incluyen el aprendizaje basado en casos reales, que esos casos los someten ustedes mismos, los participantes, en una comunidad de práctica que se hace networking, el acceso a una librería de recursos y tenemos diferentes temas. Este servicio es, ¿verdad? Esta iniciativa es desarrollada por el Instituto de Salud Pública de Puerto Rico y cuenta con el valioso respaldo del Health Resources and Services Administration, también conocida como HRSA. Así que algunos de los temas que abarcamos nosotros son salud mental, enfermedades crónicas, salud materno-prenatal, salud emergente de la salud y este es la salud y la nutrición. Un poquito de la metodología ECO, aplicamos estos cuatro principios, ¿verdad?, que aplicar la tecnología para aprovechar los escasos recursos y lo llaman una metodología donde todos enseñan y todos aprenden, porque ustedes y el experto compartirán las mejores prácticas entre los colegas basado en evidencia para mejorar la calidad del servicio a los pacientes. Es un aprendizaje, como anteriormente mencioné, basado en casos reales que traen los participantes y se evalúan las métricas de satisfacción y autoeficacia para crear un circuito de retroalimentación.
Quiero entonces por acá invitar a mi compañera Francely Sánchez, que va a estar hablando un poquito sobre cómo ustedes pueden someter los casos clínicos. Así que la invito a ella para que entonces le dé esta valiosa información. Adelante, Francely. Gracias, Nicole. ¿Podrás prestar la pantalla? Ah, no, no se ve en mi pantalla. Disculpen. No, yo no la veo. No, sí se ve. Sí, se ve. Ay, Arriba en el, si ves la ah, pantalla del meeting, ya, creo que hay ya, una que ya. dice meeting y, ok, gracias. Perfecto. Como bien mencionó mi compañera Nicole, la metodología ECO, pues, tiene una gran importancia en los casos clínicos. Y pues nada, ese a la derecha de esa imagen es como ustedes pueden ver el formulario. Ese formulario ya está en la plataforma iEco. Es una manera, ¿verdad?, para que puedan ir guiándose y llenen toda la información pertinente para que los expertos puedan dar sus mejores recomendaciones. Eh, También puede añadir directamente una pregunta, pero si es una pregunta con buena sustento, con buena información pues, de la persona, de ese caso que se quiere mejorar, pues mucho mejor. Entonces, en la próxima diapositiva explico pues que si desea, puedes enviármelo directamente al email. Obviamente que no tenga información personal, información identificable del paciente, o utilizar el formulario, ¿verdad? Que ya se los coloqué en la plataforma. También pueden subirme un documento en Word o un documento en PDF y yo lo puedo recibir directamente. Esas son las dos maneras que vamos a estar recibiendo casos hasta el momento. También pueden utilizar esos dos correos electrónicos. Y mi Súper. compañero puso en el chat, pues el formulario de caso para que tengan ese enlace de forma directa y ahí puedan enviarme esos casos. Muchas gracias. Gracias, Francelis, por la información. Así que los animamos para poder recibir sus casos. Recuerden que, como mencionó la compañera, pues no debería tener ninguna información identificable, sino que, ¿verdad? Hablando en términos generales. Así que también esta serie cuenta con créditos de educación continua, así que usted va a poder recibir esos créditos. Importante que el registro haya estado su nombre correctamente, como lo quiere, ¿verdad? En el certificado. Así que nosotros estamos ofreciendo esto para médicos, enfermeros y nutricionistas, ¿verdad? Esto el recinto de ciencias médicas va a estar proveyendo los créditos de educación continua. Así que tiene que llenar la preprueba, además del registro, la preprueba, la postprueba y tener una participación activa en las sesiones. Algunas métricas de evaluación que estaremos compartiendo será esa prueba que mencioné anteriormente. En cada sesión tendremos un cuestionario de satisfacción. También a través de la serie vamos a tener una evaluación de cambio en comportamiento, que eso se estará enviando por email de primer mes, luego de completar la sesión, en 3 meses luego y 6 meses luego de completar la sesión, y lo puede hacer directamente desde la plataforma de iEco. Y también para Quality Improvement, que es algo que estamos integrando en nuestras sesiones, va a ser de manera alterna. Quiero entonces invitar a mi compañera Alexandra para que hable brevemente de lo que es el Quality Improvement. Adelante, Alexandra. Gracias, Nicole. Sí, durante esta serie tendremos sesiones, pero no necesariamente van a ser sesiones de Quality Improvement, sino que vamos a estar integrando la evaluación de prácticas aplicables y herramientas que ustedes pueden utilizar en el mundo real. Las vamos a evaluar mediante la pre y post prueba. Así que los expertos de la serie nos van a estar enviando algunas herramientas que puedan presentar durante la sesión y van a ver que en la pre y post prueba pues aparece una pregunta adicional.
Aparte de eso, pues prácticamente ese es el resumen. Si estuvieron en series anteriores, pues quizás recuerdan esta dinámica. Esta vez va a ser un poco diferente, pero agradecemos que se unan nuevamente con nosotros. Gracias, Alexandra. Entonces, de manera rápida, para que empecemos la sesión de hoy, van a tener disponible la preprueba en la sección de polls, así que pronto va a estar habilitado la preprueba y también va, ahí se supone que aparezca en pantalla y también por el chat va a poder llenarla. Así que son unas 3 preguntitas y le voy a dar un tiempo para que las pueda llenar. Ok, entonces va a estar disponible esa preprueba todavía y voy a pasar con nuestra primera experta en el día de hoy. Me place presentar a la compañera Giselis Vázquez, a la doctora Giselis Vázquez Guzmán. Así que le doy el espacio a Giselis para que pueda entonces presentarse y empezar con la primera didáctica. Adelante, Giselis. Gracias, Nicole. Gracias al equipo por este espacio. Gracias a todas las personas que se han conectado. Mi rol en esta didáctica es un poco introductorio porque sabemos que el tema principal es el componente de nutrición. Mi peritaje es en educación en salud, en comunicación y gerontología. Así que vengo a hablar un poco de cómo abordar o cómo hacer este acercamiento a las personas adultas mayores y mi objetivo es que podamos mirar quiénes son estas personas mayores y tener algunas consideraciones al momento de trabajar con ellas. Adelante, por favor. Por ahí Nicole me está apoyando en, en este asunto técnico. ¿Cuál es nuestra ruta en la tarde de hoy? Durante los próximos minutos voy a dar una descripción general de quiénes son las personas adultas mayores o quién es un adulto mayor para mirar que el grupo no es homogéneo, hay diversidad y aunque hay unas características que están presentes durante la adultez mayor, siempre es importante considerar esos rasgos particulares de cada persona. Vamos a hablar del envejecimiento dentro de nuestro contexto, porque obviamente las decisiones tienen un gran peso en la salud y en el asunto nutricional, pero hay un contexto que nos lleva a tomar esas decisiones. Hablar desde el edadismo para mí es una misión de vida, siempre lo digo, hablar de ese discrimen que ya está internalizado en muchas ocasiones en nuestra interacción con las personas adultas mayores y finalmente hacer una transición para la conversación con la licenciada para entonces mirar un poco más ese enfoque clínico y siempre identificando esos factores de riesgo nutricional que pueden afectar la salud de las personas adultas mayores. Próxima. Muy bien. ¿Quién es una persona adulta mayor? Según la Ley 121, que es la Carta de Derechos de Personas, Carta de Derechos y Política Pública del Gobierno de Puerto Rico a favor de los adultos mayores, además de la Organización Mundial de la Salud, todas las personas que tengan 60 años o más se consideran una persona adulta mayor. Antes hablábamos de los 65, ya estamos incorporando a nivel internacional lo que es la definición a partir de los 60 años. Es importante hacer hincapié de que la vejez no es homogénea. Como mencioné, cada persona tiene particularidades por sus condiciones de vida, por su contexto, que inciden y que afectan o tienen un impacto en lo que son sus resultados de salud, sus estilos de vida, entre otros. Si pensamos, y ustedes quienes están en escenarios clínicos, ya sea en rol de médico, de profesional de la nutrición, enfermería o cualquier otro rol dentro de los servicios de salud, podemos mirar, o incluso en nuestra vida cotidiana, dos personas de 75 años que tengan el mismo sexo y que hayan tenido una vida parecida y podemos identificar que su estado de salud, su funcionalidad y mucho más, todos los asuntos relacionados con la nutrición son bien distintos, porque cada persona tiene unas dimensiones, como podemos ver en esta diapositiva, que inciden o que afectan su desempeño, su vida, su cotidianidad.
Si pensamos en la edad cronológica, tenemos que pensar desde el día que esa persona nació hasta hoy. Ahí nos dice cuántos años tenemos, incluyendo días, meses. eh, por otro lado, si miramos el componente de la edad biológica, tenemos que ver ese estado físico de los órganos y sistemas. Hay personas que tienen un funcionamiento biológico mejor que otras personas y aunque tengan la misma edad. Esto puede deberse a condiciones de salud, a estilos de vida, a las actividades que realiza en su diario vivir, a lo que haya hecho durante los años previos, pero también en el lugar donde esta persona viva o trabaje. Y finalmente, tenemos que pensar en la funcionalidad, que es esa capacidad que las personas puedan hacer sus actividades del diario vivir. Cocinar, bañar, comer, subir y bajar escaleras, llevar sus cuentas, hacer eh, sus compras. Todo esto es parte de lo que tenemos que mirar cuando pensamos en la vejez y no nos podemos quedar exclusivamente en el número o en esa edad cronológica. Así que mi llamado en esta parte inicial de la sesión es que empecemos a mirar a las personas no como una categoría de que son adultas mayores, sino como esas características particulares que cada una posee de acuerdo a estas dimensiones. Próxima, por favor. Retomando el concepto de la heterogeneidad de las personas, no todas las personas envejecen de la misma manera. Si pensamos en nuestro propio contexto, las necesidades que tenemos y esos intereses son diversos, varían. Es importante evitar la generalización de decir todas las personas son iguales o todas las personas adultas mayores se comportan de X o Y, porque si bien hay un deterioro fisiológico que es normal, no es igual para todo el mundo, no todas las personas viven en los mismos lugares, no han tenido las mismas experiencias de vida, sus capacidades son diversas y más importante, como estaba mencionando, sus necesidades e intereses, porque en ocasiones olvidamos esa atención o esa necesidad particular que tiene la persona para hacer un cambio y si no hay interés en ninguna etapa de la vida, vamos a lograr un cambio. Así que no tiene por qué ser diferente en la vejez. Considerar esos intereses de las personas siempre es importante en cualquier acercamiento que hagamos, principalmente cuando es en el escenario clínico, porque sabemos, y ustedes que están en el escenario clínico saben que hay una deseabilidad social que las personas asumen que es lo que el médico, la enfermera, la nutricionista o el nutricionista quiere escuchar, pero sabemos que esos resultados clínicos nos dicen algo diferente. Así que siempre es importante escuchar esas necesidades y esos intereses. Próxima, por favor. Acá una mirada general a quiénes son las personas adultas mayores. Estos datos son del Departamento de Salud, son recientes. Se estima, o el dato nos dice, que alrededor del 31% de las personas de la población en Puerto Rico tiene 60 años o más. Esto es una gran cantidad de personas adultas mayores, así que tenemos que prepararnos para ello. Y esto siempre es mi opinión muy particular. El problema no es que tengamos una población envejecida, el problema es que no necesariamente estamos preparados como sistema para atender esas necesidades de las personas adultas mayores. Y si miramos esas características, vemos que alrededor del 56% son mujeres, el 63% no tiene un compañero o compañera porque está divorciado, ha enviudado, está separado o nunca se ha casado. Así que esto cambia considerablemente el contexto de lo que pensábamos que eran las personas adultas mayores casadas en una etapa eh, en la vida. Por otro lado, vemos que alrededor del 37% no completó escuela superior. Esto quiere decir que casi un 60%, que más de un 60% de las personas mayores de 60 años en Puerto Rico tienen al menos un grado de escuela superior. Así que esta idea o este concepto que tiene que ir cambiando, que quizás pensábamos que las personas no sabían leer, no sabían escribir, es importante seguir haciendo ese avalúo y ese reconocimiento de las necesidades, pero siempre es valioso reconocer esa diversidad. Eh, el 87% no tenía un empleo, esto quiere decir que tenemos personas todavía activas en el campo laboral y este dato es importante porque más de la mitad reporta un ingreso menor de $20,000 al año. Así que pensemos cómo puede vivir una persona adulta mayor con todas sus necesidades atendidas
ganando o teniendo un ingreso de aproximadamente $1,200 eh, al mes. Así que es importante tener esto en cuenta porque cuando hablamos de asuntos de salud, cuando hablamos de malnutrición, mirándolo como una persona que se nutre inadecuadamente o desnutrición, cuando la persona no recibe los nutrientes que necesita de lo que come, eh, está mediada quizás por algunas decisiones, pero dentro de esas decisiones hay un contexto que es innegable considerar. Próxima, por favor. Así que mi llamado en esta primera parte es que consideremos esos factores de riesgo en personas adultas mayores, que pensemos en el cambio de gusto, en el olfato. Las personas adultas mayores van perdiendo la sensación de sed. Eso también incide. Hay problemas de salud oral. Tenemos una gran cantidad de personas que pierden la mayoría de sus dientes, esto evidentemente, y que no reciben el tratamiento para reponerlos, así que esto les afecta considerablemente. La polifarmacia, la diversidad de medicamentos y los efectos secundarios que esto provoca, incluyendo los efectos estomacales, gastrointestinales que hacen que la persona consuma o deje de consumir ciertos alimentos. Estar solos o estar aislados también incide en este componente. Hay características o personas que tienen rasgos depresivos. El componente de inseguridad alimentaria que se ve a través de todo Puerto Rico, a través de toda nuestra sociedad, pero si pensamos en la pobreza, vinculándolo también con el ingreso que les acabo de mencionar, hay unos factores que es parte de esos factores que inciden en la nutrición y el componente de las hospitalizaciones también, especialmente cuando están estas recomendaciones post hospitalización de qué consumir, qué no consumir y cómo una persona lo puede ejecutar, porque le podemos dar el conocimiento, quizás la persona tiene la destreza para hacerlo, pero no tiene la actitud para hacerlo o no tiene la destreza o quien le apoye en este proceso de la preparación de sus alimentos. Así que es bien importante tenerlo en cuenta. Próxima, por favor. Quiero que tengamos en cuenta que el edadismo o ese discrimen por edad son esos estereotipos, prejuicios y acciones que nos hacen tratar a las personas diferentes por su edad. Y es normalizar que lo viejo, que una persona está muy vieja para, que es normal que tenga tantos problemas de salud. Hemos sido muy exitosos como sociedad aumentando la expectativa de vida. Sin embargo, no hemos sido igual de exitosos en términos de aumentar esa expectativa de vida saludable. Por lo tanto, hay unos retos en esa atención que prestamos. El deterioro, aunque sí hay unos asuntos que son normales, no es igual para todas las personas y vale la pena identificar las causas de esos síntomas o esas señales de alerta que presentan las personas en la vejez. Próxima. Aquí hay algunas claves importantes cuando trabajamos el componente nutricional. Vamos a evitar decirle, para su edad está bien o es normal que coma menos a esta edad. No vale la pena hacer esta intervención porque a esta persona le queda poco o así son todos los viejos. Vamos a hacerlo desde una perspectiva más inclusiva, pensando en por qué, cuáles son esas razones para esos cambios de apetito, esos problemas que pueda tener en su salud oral y que afectan todo el proceso de ingerir alimentos, masticar, tragar y no normalizar el deterioro sin hacer un proceso de evaluación, adaptar la comunicación a la persona para que haya un entendimiento e incluir al paciente en todas las decisiones. A veces hay personas que van con un acompañante y los profesionales se dirigen al acompañante y no a la persona y esto realmente limita que la persona adulta mayor acoja estas recomendaciones o se sienta parte de su proceso. Y eso no es lo que queremos. Queremos que la persona se sienta parte del proceso y acoja estas recomendaciones. Así que para ello, vamos a la próxima. Es importante utilizar un lenguaje afirmativo porque referirse a la persona como persona mayor, el nombre, no son abuelitos, no son viejitos, no son ancianitos. Evitemos esos diminutivos que infantilizan a las personas. Las personas adultas mayores no vuelven a ser niños aunque tengan unas necesidades de dependencia o de atención. No, hay una experiencia de vida que no se puede borrar.
hay que preguntar sobre hábitos, preferencias, contexto. A veces ese historial importa tanto como los resultados. A lo mejor es un abuelo o abuela que cuida a sus nietos, vive, compra los alimentos con el pan y a mitad de mes se les acabó el dinero y lo único que puede comer es arroz, es pan, pues evidentemente ese índice glicémico va a estar bien elevado. Tengamos en cuenta ese contexto. Su autonomía, el paciente tiene sus preferencias, tiene sus valores, hay que involucrarlo en el plan para que sea más exitoso y no normalizar el deterioro. Si hay pérdida de peso, si la persona deja de comer, si vemos pérdida de masa muscular, esos son señales de alerta que pueden reducirse, aunque muchas pueden ser parte del deterioro del envejecimiento, hay que identificar por qué está ocurriendo. Así que para dejarles esta reflexión, vamos a la próxima, por favor. Porque es importante identificar el riesgo nutricional, porque un riesgo no identificado nos lleva a una condición no tratada que produce un deterioro generalizado, que puede producir una hospitalización, aumenta la mortalidad o alguna condición que afecte la funcionalidad de la persona adulta mayor. Así que si identificamos estos riesgos nutricionales, si atendemos a las personas mayores desde una perspectiva no edadista, una perspectiva inclusiva, vamos a ser más exitosas en ese pronóstico, en esa atención y en esos asuntos, en el tratamiento de las condiciones. Así que les voy a dejar con una pregunta, que es el próximo. Esto obviamente no aplica a las personas que trabajan en el componente de nutrición, porque yo estoy segura que ustedes le preguntan a sus pacientes cuándo fue la última, qué come. Así que estas preguntas para el resto de la audiencia. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes le preguntaron a un paciente adulto mayor qué come, que le describa en su cotidianidad qué es su desayuno, qué es su almuerzo, qué es su cena, qué es su merienda? Y esto puede generar una conversación muy interesante que puede explicarnos muchos de los resultados clínicos. Así que mi llamado es que consideremos estos aspectos del envejecimiento siempre como parte de nuestras intervenciones de salud, ya sean clínicas, educativas o de cualquier otro tipo, para que seamos más exitosas en ese rol. Yo voy a estar por aquí escuchando la presentación de la licenciada y regresamos a conversar un poco más adelante. Así que gracias por este espacio. Anoten sus preguntas, sus inquietudes y con gusto les atendemos en breve. Gracias a las personas que están en el chat contestando, que no recuerdan cuándo fue la última vez. Esto es importante, así que ya hay tarea. Todas las personas Ujú. que están por ahí tienen tarea para su próximo intercambio clínico. Excelente, Giseli, muchísimas gracias por Gracias. su presentación. Ahora voy a pasar con nuestra nutricionista dietista, la licenciada Valerie Rivera Hidalgo, que nos va a estar dando la segunda didáctica en el día de hoy. Y le voy a estar pasando el permiso para que presente. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es la licenciada Valerie Rivera Hiraldo. Estoy muy contenta porque hay muchas colegas, así que es algo que vamos a compartir entre toda esta comunidad de profesionales de salud. Si me dieran el acceso para poder presentar, me está diciendo que el host necesita deshabilitarlo. Ahora sí. Gracias. Ahora sí. Ok, me dejan saber si pueden verlo, me confirman. Sí, se ve. Ok, gracias. Ok, básicamente pues ya la doctora comenzó con con el título del tema de hoy. También tengo unas estadísticas, pero las voy a, ¿verdad? Me voy a adelantar para enfocarme más en la parte de nutrición. En los objetivos del día de hoy, lo que queremos es discutir desde un macro nivel cómo identificar ese riesgo, cómo diagnosticar cuando un paciente está teniendo, ay Dios mío, malnutrición o sarcopenia, que es otro tema que vamos a discutir un poquito. ¿Qué cosas o qué recomendaciones generales se le puede dar a un paciente y sobre todo cuándo es importante referir a un profesional
de la salud mental o a un paciente en el área de nutrición, ¿verdad? Que ese es el enfoque de esta presentación. La malnutrición tiene dos implicaciones. Vamos a hablar de la malnutrición, pero también de la desnutrición. El enfoque principal va a ser en desnutrición, porque malnutrición aborda el tema de cuando un paciente puede sí estar en obesidad y estar malnutrido, pero también puede haber desnutrición por falta del consumo de alimentos o por pérdida de peso. El 85% de los pacientes geriátricos tienen una desnutrición no identificada, que eso es bien importante. ¿Por qué? Porque nosotros somos los profesionales de la salud que tienen esa primera línea de defensa para poder identificar eso en nuestra población de pacientes, porque esto aumenta de 2 a 3 veces la mortalidad y la morbilidad. Así que no queremos que estos pacientes, en el momento que tengan que ir a una sala de emergencia o ser hospitalizados, aumente su riesgo de mortalidad. Y igual, de esa manera, el 30 al 60% de los hospitalizados que son mayores de 65 años están con desnutrición o en riesgo. Así que estas son estadísticas que nos hablan de la importancia de la nutrición en el contexto clínico de nuestros pacientes geriátricos. Ok, en Puerto Rico, ya la doctora mencionó estadísticas sobre la población de Puerto Rico. Adicional a eso, quiero mencionar algo que a mí me levantó muchísima bandera y es la parte del aislamiento social. Y es que en Puerto Rico el 48% de los adultos mayores tienen hijos fuera de Puerto Rico. Así que sí, tenemos muchos de nuestros pacientes que pues sus hijos no están aquí, así que ellos visualmente no pueden estar monitoreándolo semana tras semana o en esas visitas que nosotros hacemos a nuestros padres. Nosotros sí podemos visualmente ver el deterioro de nuestros padres y levantar bandera, así que eso es bien importante que tengamos eso en el contexto de qué es el tipo de paciente que tenemos en nuestra silla de frente sentado. Ok, ya hablamos del contexto un poquito de lo que tenemos en nuestros pacientes. Vamos a hablar entonces de cómo identificar ese riesgo. Existen varias herramientas, yo solamente me limité a poner estas dos herramientas. Se utilizan tanto en comunidad como en hospital, que yo sé que hay muchos médicos que no solamente tienen su oficina como médicos primarios, también visitan hospitales. Así que estas son herramientas que se contestan con preguntas sencillas y se tardan de 3 a 5 minutos. Pero la primera pregunta que siempre proponemos para que le hagamos a nuestros pacientes para dar ese pie forzado, esto lo puede hacer hasta enfermería, esto no solamente lo tiene que hacer el médico, todos somos aquí esa primera línea para identificar el riesgo de malnutrición o de desnutrición. Es la pregunta de: ¿ha perdido peso sin intentarlo en los últimos 6 meses? No es porque el paciente está haciendo más ejercicio del usual, no es porque el paciente empezó a hacer cambios en su alimentación o está usando los famosos GLP-1. No, si un paciente no está intentándolo, o sea, no está buscando bajar de peso y perdió un 5, un 10% en los últimos 6 meses, con solamente esta pregunta podemos capturar el 50% de los casos de esos pacientes a riesgo en solo un minuto. Así que esto puede ser una conversación bien sencilla, muy coloquial que tengamos con nuestros pacientes cuando llegan, que les tomamos, ¿verdad?, los vitales, presión, y entonces lo llevamos a pesarle y una pregunta muy sencilla: oye, ¿tú sientes que has perdido peso hace poco? ¿Estás comiendo bien? ¿O tú sientes que estás comiendo un poquito menos? Y esas son preguntas que ya nos la lleva lo que es el MNA, que es el Mean Nutritional Assessment. Estas dos imágenes las puse de esta manera, pero de todas maneras yo entiendo que va a estar disponible en la biblioteca, o me corrigen, que ustedes la pueden descargar y las pueden tener como guía dentro del screening inicial que se le hace al paciente. Está el MNA y el MUST, que es estos 5 pasos. Igual el MUST
no le voy a dar aquí el enlace, pero hay un enlace que yo sé que muchos médicos usan lo que es la aplicación de Medcal o la página o está online de Medcal, y ahí pueden, según el BMI, la cantidad de peso, y si tiene una enfermedad aguda en el momento, le da un score de cuánto es el riesgo de ese paciente a malnutrición. Entonces, en ese score, ya desde el primer punto, ya usted puede referir a este paciente a la nutricionista, ya sea porque o está en el hospital, que puede poner una consulta, o en comunidad, en oficina, pues referirle a una nutricionista para que lo vea. El MNA fueron las preguntas que le dije de ejemplo cuando estamos hablando con nuestros pacientes. Si el paciente ha tenido pérdida de peso significativa en los últimos 6 meses, si ha perdido el apetito, esto es bien importante. A veces dice, yo no tengo muchas ganas de comer. Son algunas de las expresiones que el paciente puede hacer que ya no levanta bandera. Movilidad, si el paciente tiene dificultad o se tarda un poco más en transferirse de un lugar a otro en su casa. Si ya el paciente está teniendo diagnósticos de demencia o de Alzheimer, también es parte de las preguntas que se le puede hacer, y el índice de masa corporal. Ok, una vez ya identificamos que el paciente sí está a riesgo, nos interesa saber, ¿verdad? Los criterios, lo que le dicen criterios CLIN, que son los criterios fenotípicos y etiológicos que se usan para diagnosticar, ¿verdad? Una cosa es identificar el riesgo y otra cosa es diagnosticar. Con el diagnóstico, que es el GLIM, es una herramienta que se usa en un consenso, ¿verdad? Internacional, y lo más importante de esto es que son cosas que podemos ver sin hacer ningún laboratorio. O sea que cuando tenemos al paciente de frente, ya podemos ir identificando, además de los rasgos físicos, si un paciente tiene malnutrición. Y entre ellos está pérdida de peso, índice de masa corporal bajo. Ok, voy a hacer una nota al calce. El índice de masa corporal tiene ¿verdad? Sus debates en cuanto a si este número es un criterio específico para utilizarlo en personas de edad avanzada o personas mayores, por la precisión, ¿verdad? Y la consideración, ¿verdad? Porque el peso, estatura, y es la importancia de lo que viene ahí en juego, de lo de la masa muscular, ¿verdad? Porque dentro del BMI no se consideraba masa muscular. Así que la masa muscular es otro criterio que se usa para el diagnóstico de malnutrición. En cuestiones de etiológico, pues ya es básicamente la ingesta de alimentos, que es menos de un 50% del requerimiento, que esto lo hace mayormente la nutricionista. Una absorción reducida, pues porque ya el paciente tuvo un evento agudo, y como un ejemplo de la cirugía bariátrica, o una inflamación, que son las enfermedades crónicas. Así que básicamente casi todos nuestros pacientes tienen un proceso de inflamación, diabetes, CKD, CHF, COPD, son algunas de las condiciones que crean ese estado de inflamación. Ok, la sarcopenia, que también se habla muchísimo, es una enfermedad, sí hay un ICD-10 para esto. Se define como una enfermedad musculoesqueletal donde hay una pérdida progresiva generalizada de 3 componentes: la masa muscular, la fuerza y el rendimiento. Aquí yo les puse básicamente algunas de las mediciones que se utilizan para esos 3 campos principales, pero también existe un cuestionario. Yo voy a dar para adelante y después voy para atrás. Este cuestionario se llama el SARC-F. Básicamente lo que hace son algunas preguntas para monitorear o para identificar si ese paciente está teniendo algún problema en fuerza, asistencia para caminar, en levantarse de la silla, en subir escaleras y la frecuencia de caída. ¿Por qué esto es importante preguntarlo? Porque aunque un paciente se vea delgado, al revés, si un paciente se vea con buen peso, ¿verdad? Tengo un BMI mayor de, 25 o 24, que tú dices, pues mira, está en un peso saludable o hasta un BMI más alto, no está exento de tener sarcopenia. Así que, ¿cómo lo diagnosticamos? Pues también con este tipo de preguntas.
si el paciente puede cargar algo de 10 libras. Mira, básicamente 10 libras es un galón de agua, eso tiene como 8. Si el paciente puede cargar cosas un poco más pesadas, o si tiene algún nieto, si él prefiere cargarlo sentado o se atreve a pararse a cargarlo. ¿Cuántas caídas ha tenido? Y esas son algunas preguntas que podemos monitorear si el paciente está teniendo problemas hasta de su fuerza. ¿Qué recomendaciones hay para estos pacientes? Igual que cuando presentan fragilidad, sarcopenia, se les recomienda, pues sí, el ejercicio de fuerza es lo más recomendado, de 2 a 3 veces en semana, que es lo que escribí aquí. Una optimización del consumo de proteínas de 1 a 1.5, esto es más bien, ¿verdad?, para las dietistas que calculamos este tipo de dieta. Y que más o menos en promedio en cada comida haya de 20 a 25 gramos de proteína, no que solamente lo consuman en una sola comida, sino que distribuyan ese consumo a través del día. Y la suplementación de vitamina D. Anorexia. Este también muy frecuente, ya la doctora lo mencionó también, viene por diferentes factores. Pueden ser fisiológicos, que están aquí las razones, pueden ir leyéndolas, psicosociales, depresión, aislamiento social, pobreza, duelo, a lo mejor perdieron hasta su animal, ¿verdad?, que era su acompañante, medicamentos, médicos por diagnósticos, ¿verdad?, disfagia, GERD, estreñimiento crónico, dolor, demencia, cáncer, dentales por pérdida de piezas, que ya la doctora también lo mencionó. Estas son algunas de las causas que pueden hacer que el paciente te diga, mira, no estoy consumiendo suficiente alimento, estoy comiendo menos. Estas son algunas de las que podemos ocultar. ¿Qué le podemos decir? Mira, pues tal vez trata de comer un poquito menos, pero más veces, ¿verdad? Que es lo que decimos, comidas pequeñas y más frecuentes, para entonces cumplir con ese requisito de calorías diarias. Revisar y simplificar la polifarmacia, que eso es importante en esa reconciliación de medicamentos del médico primario. Suplementos orales, es añadirlo, no es sustituir. Esto es bien importante, que el paciente no piense que un Ensure o un Glucerna eliminó esa comida, no, es añadirlo. Potenciar sabores y especias, la manera en que se cocina. Si el paciente tiene un huerto y le gusta sembrar cilantro, o eso es más difícil, pero recao o cosas que le añaden más sabor a los alimentos, así que de esta manera se le puede promover que lo incluya en lo que cocina. Comer acompañado, ¿verdad? O muchas veces ya estos pacientes viven solos, pero buscar esos espacios. Yo he visto también que hasta en los centros comerciales los pacientes, muchas personas se van al food court y es un espacio de socializar y ver a otras personas. Y el ojo a los estimulantes de perito como el Megase, porque pues es solamente que cuando el médico lo apruebe por el riesgo trombótico. Cuidado integrado. Aquí yo puse 2 roles, que es el rol del médico y el de nutricionista, pero no está exento, ¿verdad?, a la importancia de que todos los profesionales de la salud no podemos envolver en identificar el riesgo de malnutrición en estos pacientes. El rol del médico, básicamente, él detecta y refiere. Él detecta que ese paciente está en riesgo de malnutrición y lo refiere entonces a un nutricionista. ¿Qué va a hacer el nutricionista? Pues crear un plan individualizado según gustos, preferencias, accesibilidad a alimentos, según lo que puede costear, ¿verdad? Educar al paciente y a su familiar, si hay otra persona que es la que le prepara los alimentos, pues llevar esa conversación para que ese paciente pueda tener una alimentación densa nutricionalmente, pero también que cumpla con sus requisitos nutricionales. Y el seguimiento, ¿verdad?, que nosotros sí monitoreamos, que podría ser mensual, bisemanal, como entienda el profesional que requiere. Aquí ya hablé de todos los profesionales de la salud. Ok, recomendaciones nutricionales generales. A mí me gusta usar el plato, aunque sí hay otras guías de la pirámide al revés y todo eso, pero para el paciente siempre es mucho más visual la guía del plato. Que es importante que dependiendo de la accesibilidad y de los gustos del paciente, debemos promover el consumo de frutas y vegetales, carbohidratos que sean de fuente integral, o mira, simplemente como las viandas, porque las viandas son hasta mucho más fácil para masticar. Las proteínas que sean a nivel magro, y si económicamente no pueden comprar
de fuente animal, sí podemos promover el consumo de proteínas de fuente vegetal. El agua, la hidratación en nuestros pacientes es bien importante. Muchos pacientes deshidratados y más en este tiempo, que tenemos dos cosas, calor y escasez de agua. Así que es importante velarlo y médicos pueden prescribirlo, enfermería pueden recomendarlo, que los pacientes se mantengan hidratados y es agua. Limitar el consumo de azúcares, embutidos en la medida que se pueda, el alcohol y la sal. ¿Cuándo es importante que le debemos levantar bandera a nuestros pacientes que hay que decirle al médico y que ellos deben darse cuenta? Es cuando están perdiendo peso inintencional y pierden el apetito por más de una semana. Otra guía que le podemos dar a los pacientes es que si los pantalones le quedan muy grandes y si ya tú ves que el paciente está usando la correa en un botón un poquito más apretado, pues ya eso es una alerta de que el paciente está perdiendo peso. En resumen, el screening rutinario de MNA, que fueron los primeros que hablamos, para en cada adulto, por lo menos mayor de 65, pueden empezar desde el 60, es la puerta de entrada para saber identificar el riesgo de malnutrición de estos pacientes. El peso, la pérdida de peso de más de 5 meses, más de 5% en 6 meses requiere un diagnóstico formal y laboratorios para identificar si se están alterando otras áreas. La sarcopenia y la fragilidad son condiciones reversibles con nutrición y ejercicio de fuerza. No es que se vaya a matricular a un gimnasio o algo mucho más formal, porque sabemos que muchos pacientes no tienen económicamente para pagarlo, pero por lo menos yo le digo a veces que, mira, busquen videos de YouTube que puedan hacer 15, 10 minutos, que ustedes vayan integrando ejercicios de fuerza con su propio cuerpo. La anorexia del envejecimiento es multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente es algo del apetito del paciente, sino que pueden haber muchos otros componentes que todos podemos atacar. Y que el médico primario es el primer y el más importante detector. ¿Por qué? Porque la nutrición es medicina, es parte del tratamiento de todos los pacientes. Así que estas son las referencias. Gracias por su atención. Aquí un resumen que nos sirve para todos. Consumir frutas, vegetales, proteínas adecuadas, mantenerse hidratados, compartir con los demás son componentes bien importantes y no olvidar hacer ejercicio de fuerza. Muchas gracias. Muchas gracias, Valerie, por todos esos consejos muy importantes para la salud y el cuidado de los pacientes. Voy a pasar entonces a presentar por acá lo que sería la postprueba para aprovechar a nuestros recursos y hacerle unas preguntitas. Así que si usted anotó alguna pregunta que tiene para tanto Valerie o Giseli, lo puede hacer en este momento y se supone que pueda ver la postprueba. Voy a pasar a la diapositiva para que también podamos ver el QR code. Por ahí ya me están contestando. Muchas gracias. Perfecto. Va a estar abierta la sección de polls. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Si alguno de ustedes tiene una pregunta o duda, puede levantar la mano, puede hacerla por el chat, que tenemos ahora un espacio de tiempo antes de pasar con nuestra estudio de caso, ¿ok? Voy a mirar por aquí rapidito el chat. Están pidiendo la bibliografía. Si nosotros podemos enviarle bibliografía por email a Wanda. Entonces, por aquí tenemos una pregunta de Carmen Valcárcel que dice que ¿qué ocurre con los pacientes institucionalizados? No sé si Carmen quiere hacer la pregunta y abrir el micrófono, lo puede hacer en este momento. Si quisiera también hacer, if you want to say the question in English, you can unmute yourself y do and ask the question.
Si no, voy a pasar con otra pregunta que dice, ¿los médicos primarios pueden hacer los assessments nutricionales? Siendo que eso es para nuestra compañera Valerie. Sí, estos dos cuestionarios sí, y también había una pregunta que si había algún otro profesional de la salud que lo pudiera hacer, sí, porque lo que estamos identificando es riesgo, no estamos diagnosticando, ¿verdad? Así que lo importante es qué vamos a hacer con la identificación de ese riesgo, qué vas a hacer con ese paciente que identificaste que está a riesgo de malnutrición. Así que eso es, ¿qué hacer, verdad? Pues darle ese referido al médico primario, le pueden escribir, ¿verdad? Que identificó y enviarle una carta con el paciente. Igual el médico primario en el referido a la nutricionista, pues enviarle algún componente o algo que le preocupa del paciente o que le refirió, porque esa comunicación entre profesionales de la salud es bien importante. Y sí, porque lo importante es que identifiquemos y qué hagamos con ese paciente. De primera instancia es identificar qué es lo que está provocando que este paciente esté a riesgo y cómo redirigirlo. Porque muchas veces Súper. puede ser por una depresión. Entonces, pues ahí hay que atacarlo con el médico primario, con un psicólogo o un trabajador social, hay muchos otros factores. Pero la nutrición, ¿verdad? Siempre es el componente. Yo siempre digo que los alimentos transmitimos todas las emociones. Usamos los alimentos cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos alegres, o comemos más o comemos menos, o seleccionamos diferentes alimentos. Así que el referido a la nutricionista siempre debe ir, pero adicional a eso, otros profesionales de la salud que entendemos que van a poder atacar ese riesgo de malnutrición. Gracias. Tenemos por aquí otra pregunta de Janine M. Rivera, que dice, en caso de paciente con hipotiroidismo, ¿puede consumir soya o tofu como fuente de proteína? Mira, eso es algo que se trabaja individualizado con cada paciente. Sabemos que nuestros pacientes adultos mayores tienen un sinnúmero de condiciones, no solamente atendemos una, y aquí lo importante también es la cantidad, ¿verdad? De la soya. Súper. Entonces, Carmen Valcárcel, ella quiere hacer una pregunta, que es que cómo no podemos trabajar con los pacientes en los nursing homes. Lo positivo de los nursing homes es que es un ambiente controlado, ¿verdad? Uno tiene control de los alimentos que se le ofrece, que se supone que cada nursing home tenga su menú estandarizado y a base de ese menú ofrecerle siempre al paciente que se coma primero por lo menos los vegetales y las proteínas, los carbohidratos, que ya sea que si se está llenando, por lo menos asegurar que el paciente tenga la mayor de la densidad nutricional en los primeros bocados. Y ajustarlo también a la consistencia, porque si ya el paciente tiene problemas de tragado, tiene problemas de que le faltan algunas piezas y no puede masticar bien, pues eso es algo que se le puede ajustar. Y adicional, pues si ya hay una rutina de que los participantes del centro, ¿verdad? Comen a una misma hora, es una manera de que ellos coman acompañados, por lo menos los que están en comunidad, que coman acompañados y eso aumenta la ingesta de alimentos. Utilizar la suplementación como suplemento al alimento, también eso ahí es importante. Y vencer. Y entre las actividades extracurriculares que se le pueden hacer a los participantes, pues ya si sean dinámicas, donde pues desde la silla ellos puedan marchar sentados, ¿verdad? Que no pongamos a riesgo de una caída, una fractura del paciente, pero que sí mantengan ese cuerpo lo más activo que ellos puedan dentro de su capacidad. Yo quiero añadir algo a lo que menciona Valerie en esa dirección y es la importancia de la capacitación y el adiestramiento al personal de estos lugares, porque todas estas recomendaciones son excelentes, pero es importante que las personas que trabajan, principalmente las que están en ese cuidado cotidiano, las cuidadoras, las manejadoras de las personas, reciban esta información para que puedan poner en práctica las recomendaciones. Esa parte es necesaria. Sí, sin duda, realmente ya en este punto el adulto mayor no es el que toma la decisión, es el cuidador. Por acá también tenemos otra pregunta. Gracias a ambas por contestar. Eh,
Tengo un comentario de Juan M. Román que dice que para detectar depresión en nuestros pacientes podemos realizar las preguntas basadas en el cuestionario PHQ-9, detecta cambios Sí, en el estado de ánimo. correcto, sí. Lo que pasa es que son un montón de cuestionarios, esto es un tema bien amplio, o sea, yo ni tan siquiera, ¿verdad?, discutir de los signos físicos de un paciente cuando presenta malnutrición que podemos verlo. Así que PHQ-9 sí es una herramienta que se puede identificar, que se puede usar para referir entonces al profesional de la salud mental. Super, y Jacqueline Torres menciona como comentario que como coordinadora de pacientes de Alzheimer y otras demencias se puede orientar sobre los mismos de algunos síntomas y recomendar los cuestionarios a los proveedores. Sí, claro, sí. Aquí lo importante es la identificación y el plan de acción. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Para que no se normalice, como yo mencioné, que esto es normal simplemente porque es una persona envejecida o porque es una persona con un diagnóstico de demencia. Así que es importante siempre evaluar el riesgo para identificar esas causas porque a veces se puede atender y no es simplemente porque es una persona que tiene 70, 80 años. Ujú. Entonces también Juan menciona ejercicios de resistencia utilizando bandas elásticas, promueven el BDNP en nuestros pacientes y disminuyen la sarcopenia. Correcto, sí. De las herramientas que tengamos más accesibles, ¿verdad? Lo importante es el sedentarismo promueve la sarcopenia y eso es lo que no queremos. O sea, pacientes de 60 a 65 años son completamente funcionales, muchos de ellos, y pueden empezar, o sea, algo que yo estaba pensando cuando la doctora estaba hablando es que muchas veces subestimamos la capacidad de nuestros pacientes y nunca debemos subestimar lo que ellos pueden hacer. Nosotros les recomendamos, pero quienes toman la decisión y se empoderan de su proceso de envejecimiento son los mismos pacientes. Nosotros le damos las herramientas y las recomendaciones, pero nunca debemos pensar que los ejercicios de resistencia es para los jóvenes, porque es lo que vemos en las redes sociales y para la gente, no, eso es para todo el mundo, esa es la recomendación para todo el mundo, así que sí, recomiéndenlo, eso es muy importante. Pues muchas gracias a ambas, creo que dieron excelentes recomendaciones, tanto recomendarle quizás videos en YouTube a los pacientes o que se unan a, ¿verdad?, alguna actividad que conozca en su comunidad. En Puerto Rico yo creo que también hay muchos eventos de los planes médicos, también que otros son de centros comerciales. Así que promover quizás cosas que ya existan, que son gratis, que no requieran quizás de tanto, ¿verdad? De dinero, Ujú, con los recursos que hay, pues pueden ser beneficiosos para que entonces se puede, como por acá dice el doctor Alvin, disminuir el riesgo de caídas, porque si tiene el ejercicio, utilizar las bandas, ¿verdad? No entendemos que con entrenamiento de resistencia eso podría también ayudar, ¿verdad? La reacción y la reflejo de correcto. estas personas. Yo quiero añadir algo más que se me olvidó. Sí, Eh, adelante. Nosotros no, ¿verdad? Si dentro de los pacientes hay que evaluarlos individualmente y ver su capacidad tanto económica como de tiempo, todo. Lo ideal, el mundo ideal es que cada cual pueda ir con un entrenador y le haga los ejercicios específicos que ese paciente necesita. Pero como es un mundo ideal, ¿verdad? La realidad es distinta. Sí existen programas municipales que están haciendo y están promoviendo la actividad física en el adulto mayor. No tienen que ser a las 6 de la tarde, muchos días son durante el día o viceversa. Así que es importante identificar que nosotros podemos estar pendientes y decirle al paciente, mira, existe esta alternativa y que ellos, ¿verdad?, lo contemplen, pero que es una recomendación que nosotros le debemos siempre dar a ellos. Muchas gracias a todos por su participación. Ahora seguimos participando porque vamos a pasar con el caso clínico. Así que para continuar la discusión, voy a entonces dejar que Valerie pueda presentar nuevamente lo que el estudio de caso.
el estudio de caso, voy por aquí. Ya lo podemos ver. Gracias. Ok, perfecto. Lo voy a leer rapidito. No hay mucha información, pero más o menos podemos tener aquí una buena discusión. Este es un paciente, este don LRR, tiene 78 años. Como diagnóstico tiene diabetes tipo 2, hipertensión, tuvo un accidente cerebrovascular isquémico hace un año. En los últimos 6 meses, ya se calculó aquí, ¿no? Perdió 8 kilogramos de peso, que pesaba antes 70 kilogramos y ahora pesa 62, que eso significa una disminución de un 11,4% de su peso. Refiere que no tiene apetito, vive solo, se cansa al caminar desde su cuarto hasta el baño y su índice de masa corporal es de 21,3. De medicamentos utiliza metformin 2 veces al día, lisinopril, aspirina, atorvastatin, omeprazole, sertralina, y los laboratorios que capturé, la azúcar en ayuna es 198, la glicosilada 9,2 y su vitamina D es de 14. No sé si quieren empezar a escribir los hallazgos, las recomendaciones que están viendo en este paciente. No tenemos que contestar las preguntas directamente. Pueden escribir en el chat o abrir el micrófono. Por acá, Chelsea Anorma dice que está baja la vitamina D. Y por acá también Correcto. dice un usuario que la glucosa demasiado de alta en ayunas y la glicosilada también. Ujú. Ujú. José Alvarado dice realizar la SARC-F. Ujú. Vilma nos comparte que la prioridad sería evaluar terapia para diabetes y bajar la glicosilada. Y López Firpo dice pérdida de peso significativo. También pueden abrir micrófonos si tienen alguna pregunta para quizás hacer sobre el caso, también lo puede hacer para aclarar cualquier duda. Por aquí nos dicen que hay que referir para evaluación nutricional. Ujú. Veo también, Juan, que creo que ibas a hablar. Sí, buenas Adelante. tardes. Buenas tardes a todos. Buenas En cuanto tardes. al caso, bien interesante, podemos ver que la hemoglobina glicosilada está bien elevada. Es un paciente también que está presentando cambios en el estado de ánimo. Así que pudiésemos también ver esa parte desde el punto de vista de la psiquiatría a través, ¿verdad? Utilizando las herramientas de PHQ-9 para poder estadificar en qué tipo de depresión nuestro paciente se encuentra, ¿verdad? Ya sea una depresión menor, una depresión mayor, por ejemplo. La parte endocrinológica, hemoglobina glicosilada, definitivamente debería verla un endocrinólogo. Y este paciente se pudiese beneficiar con las terapias modernas que estamos utilizando, Por eso le como dije que los hay que darle la GLP-1. terapia para diabetes. Muy bien, se pudiese utilizar un GLP-1, pero obviamente este paciente debería estar bien estructurado y por la nutricionista también. Los cuidados de nutrición son altamente importantes también. Es un paciente que se cansa al caminar cortas distancias. Tenemos que pensar en su salud cardiovascular, ¿verdad? Realizar un electrocardiograma, unos niveles, un panel de lípidos, ver cómo están ese colesterol, ¿verdad? Ayudarlos desde el punto de vista cardiovascular. La vitamina D está bajita, los niveles deberían estar sobre 30 miligramos, así que también tenemos que darle soporte desde el punto de vista de la vitamina D, ya sea exposición al sol 15, 20 minutitos o con suplementación. Bueno,
es un paciente que requiere múltiples médicos activos en este caso, ¿verdad? Para poder ayudarle. Y eso es todo lo que tengo que Doctor, decir. tengo una Gracias. pregunta. Vamos a ver. Tengo una pregunta. ¿Qué Sí, vamos a hacer con el componente de que vive solo? muy Porque buena, sí podemos excelente. ajustar Sí, medicamentos, pero sí. el paciente vive solo y tuvo un accidente cerebrovascular hace un año. A lo mejor podemos evaluar si tiene algún problema de disfagia. ¿Qué usted piensa? Definitivamente, compañera, estoy muy de acuerdo con usted. Debe haber una evaluación desde el punto de vista, ¿verdad? Si el paciente tiene dificultad para tragar, utiliza omeprazol, así que también podemos pensar que ese reflujo gastroesofágico también puede afectar, ¿verdad? El esófago y el paciente pues puede tener algún problema de disfagia. Así Ujú. que aquí entra también posiblemente el departamento de la familia, en este caso, ver por qué está solo el paciente, darle ese soporte social que necesita el paciente para poder complementarlo y ayudarle a que eche hacia adelante. Estoy de acuerdo. Gracias. Ujú. Me gusta. Gracias a Podemos ustedes. Gracias a discutir ustedes todas por las la áreas. oportunidad. Ujú. No sé si la doctora Giselle quería decir algo o alguien Estaba, más. yo estaba leyendo, estaba dando oportunidad para los comentarios en el chat y me parece muy interesante todo el enfoque clínico que es sumamente importante, pero la Ujú. dirección un poco más amplia, ¿verdad? El asunto, como estaba mencionando, de que vive solo, de que hay un agotamiento que puede estar relacionado a la diabetes descontrolada, pero también a unas características de una posible depresión. Cuando miro los medicamentos, hay una polifarmacia que posiblemente está vinculada a una cascada de síntomas y efectos secundarios, porque casi siempre cuando alguien usa un omeprazol, a mí me levanta bandera, porque posiblemente si no tiene una buena alimentación, hay algún medicamento que tiene un efecto en su estómago, en su sistema digestivo, y ahí le recomiendan el omeprazol. Así que posiblemente hay que conversar un poco más en términos de esto. Y pasa con los efectos secundarios del metformín. Hay muchas personas que dicen que se le están tomando, pero no se le están tomando porque le da dolor de estómago, porque le da diarrea, porque les quita le cambia. Algunas personas dicen que le cambia el sabor de la boca. Así que estas preguntas del contexto siempre van a ser importantes. Yo no soy profesional clínica, ¿verdad? Y lo reconozco, pero siempre es importante mirar ese contexto. Y como estaba mencionando el doctor Román, es bien importante, y como acabo de ver en el chat, el componente social, esos determinantes sociales. Esta persona está sola, pues quizás hay que identificar unos mecanismos de apoyo. Ahora, algunos de las cubiertas de los planes médicos tienen servicios, de estos servicios de apoyo para cubrir determinantes sociales que incluyen comidas preparadas, que puede ser una recomendación, identificar a nivel del contexto donde vive, tener recursos referidos de los centros, de las actividades municipales, de los centros del Departamento de Familia. Yo siempre les sugiero a los profesionales que atienden personas adultas mayores que tengan un directorio de servicios y recursos y que cuando tengan a cualquier persona adulta mayor se lo puedan entregar para que haya servicios de cuidadores, los derechos que tiene su plan médico, llamar a la oficina de la Procuradora de Personas de Edad Avanzada, al Departamento de Familia, a las organizaciones sin fines de lucro del área. Siempre es importante tener ese directorio de recursos porque el apoyo social resulta fundamental para poder trabajar todo este cuadro, que evidentemente hay una descompensación clínica. Yo pues voy a- a añadir a lo que ya han dicho, que todo lo que han dicho está súper. Escribieron en los comentarios el uso de omeprazol y metformin que disminuye la absorción de la B12. Eso es bien importante en la evaluación de laboratorio, de la batería de laboratorio que le podemos enviar a nuestros pacientes de cada 3, 6 o un año.
incluir, además de la vitamina D, la B12, si paciente utiliza estos medicamentos, porque esto es una cascada. B12 disminuida, disminuye entonces hemoglobina, si tienen más soñolencia, empiezan a presentar esos síntomas que ya este paciente está presentando, cansancio, fatiga. Adicional a eso, hay otro medicamento aquí, el Sertraline, que el Zoloft es un antidepresivo y los antidepresivos siempre es banderita para esa anorexia que estábamos discutiendo más adelante. ¿Qué sí podemos decirle a este paciente? Que sí está a riesgo de una malnutrición. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Lo que ya discutieron. Referir, validar los medicamentos, evaluar ese entorno. Esto es lo que, ¿verdad? Uno puede hacer en esos 15 minutos de consulta que el médico tiene. Referir, identificar qué otros profesionales, reconciliación de medicamentos, evaluar ese componente social que ya la doctora mencionó y ver de qué manera poder integrar a la familia. Así que básicamente discutimos el estudio de caso. Gracias por todos esos comentarios. Estoy muy contenta. Gracias un millón a todos los participantes. Gracias al doctor Juan Román Morales por también dar su insumo, que es muy valioso. Esto es una comunidad de práctica, así que siempre que quieran hablar, prender el micrófono, y gracias a los que están también participando a través del chat, que ese es el punto también de estas sesiones, crear esa comunidad de práctica. Así que voy entonces a proyectar pantalla para pasar con nuestra encuesta de satisfacción, que brevemente van a estar viendo por acá. La encuesta de satisfacción va a poder verse automáticamente por la parte de polls. También puede ir directamente al enlace de los chats y también a la barra en el fondo que puede entrar. Y entonces ahí hay unas preguntas de satisfacción. Le agradecemos, ¿verdad? Porque aquí evaluamos los recursos que traemos a las sesiones, el contenido, la duración, que todos son componentes importantes para nosotros seguir dando este servicio de calidad para todos nuestros oyentes y presentes en el día de hoy. Así que le agradecemos siempre su participación. Voy a aprovechar y dar más información, que nosotros contamos con una librería digital de recursos. Esta librería digital es para su uso, también están las presentaciones, hay más de 700 recursos disponibles, hay 18 temas, 11 formatos, así que pueden hacer provecho de ellos. Si quisieran buscar información sobre un tópico que se ha hablado en el pasado, lo puede hacer aquí en recursos.prpht.org. Y quiero entonces compartirle la información de nuestra próxima sesión, que esta sesión las vamos a hacer de manera bisemanal. Esto por recomendación de los clínicos que ven estas sesiones y son parte de un comité asesor, ¿verdad? Ellos nos dan recomendaciones muy valiosas. Y los recursos serán que el artista es nutricionista dietista y Leticia Hernández, que es endocrinóloga. Y el tema será la nutrición en diabetes y obesidad. Y vamos a estar reuniéndonos como el día de hoy, un miércoles, en esta ocasión el 8 de julio, entre 3 y 4:30. Así que quiero que, ¿verdad? Esto lo pueda compartir con nuestros colegas y, ¿verdad? Si quiere someter un caso, lo puede hacer como lo mencionamos al principio de la sesión. Entonces, también quisiera decirle que hay una oportunidad para que los clínicos de Puerto Rico participen en una sesión que originalmente era para el estado de Texas y Colorado. Es sobre el uso y la prescripción de opioides y el manejo del dolor. Esto se va a dar entre 12 y 1:30 el horario de Puerto Rico, y se va a hacer una modalidad en inglés. No hay traducción, pero pienso que es un provechoso para cualquiera de las personas que nos acompañan. Así que van a también proveer créditos de educación continua, y esta sesión está hecha, ¿verdad? Para farmacéuticos, nurse practitioners, asistentes clínicos. Así que voy a ver, se supone que hayan recibido algunos de ustedes
el enlace para registrarse online. No sé si mis compañeros le puedan compartir, creo que un enlace por el chat, si no, yo lo hago brevemente al terminar con esta presentación. Quiero dar las gracias y si tanto Valerie o Giselle quisieran decir unas últimas palabras, le voy a dar el espacio para que lo hagan en este momento. Muchas gracias. Bueno, yo reitero el agradecimiento al equipo por esta oportunidad, a quienes estuvieron participando por estar aquí, por conectarse, por prestar atención, por dar sus recomendaciones, por ser parte de esta comunidad. Y mi llamado siempre es el mismo, ¿verdad? Desde ese componente no clínico de la prestación de servicios de salud, es importante esas consideraciones sociales, esas consideraciones educativas que son tan importantes para que la persona pueda ser adherente a su tratamiento, a las recomendaciones y que pueda implementar todo lo que le hemos dicho que definitivamente va a mejorar su estado de salud. Así que seamos espacios seguros para nuestros pacientes, que se sientan cómodos y cómodas hablándonos, diciéndonos la verdad y no lo que ellos piensan que nosotras queremos escuchar, no importa la edad que tengan y cuando son personas adultas mayores aún más. Yo sé que hay tiempo limitado en las consultas, pero siempre saquemos ese espacio, utilicemos los referidos y siempre que sea posible tengamos educadores en salud pública que puedan hacer ese trabajo, ¿verdad? Abogando también por ese rol profesional. Así que tengan excelente tarde y que disfruten el resto de las secciones de esta serie. No tengo nada más que añadir. Muchas gracias a todos, a ustedes también, ¿verdad? Al instituto por la oportunidad. Espero que podamos ser entes de buenos recursos para nuestros pacientes y para todas las personas que nos rodean. Nunca dejamos de ser profesionales de la salud, así que mucho éxito a todos. Pues muchísimas gracias a todos ustedes y nos veremos entonces en la próxima sesión. Así que cuídense y estén en salud.